¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, perdón, hablaremos de la formulación de la justificación y objetivos. Como siempre hay que revisar este ciclo donde estamos ubicados, ¿no? En el proyecto y tenemos inicialmente la elección del tema, planteamiento del problema, marco teórico, estado del arte. Y nos situamos ahora en objetivo y justificación. Luego tendríamos que considerar la hipótesis y la metodología que considera tipo de investigación, diseño metodológico, población, muestra y técnicas de recolección de datos, el cronograma y presupuesto para terminar con resultados esperados y limitaciones. Esa es más o menos la secuencia. ¿Ah? Entonces nosotros nos situamos ahora como el plan de trabajo, de investigación en el proyecto, objetivo y justificación. Bueno, el tema del objetivo, eh, como quizá en algún momento, perdón, les manifesté, los objetivos tenemos que considerar objetivo general y objetivo específico. El objetivo general constituye el logro que permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Y eso es parte de la formulación de la problemática. Cuestión que es bastante importante para poder tener una orientación clara de los objetivos. Empezando brevemente por el objetivo general. También es un enunciado general que sintetiza las metas del estudio con sus partes y el efecto final que se espera alcanzar. Eh, Vuelvo a insistir, el objetivo nos va a orientar hacia dónde queremos ir en la investigación y se transforma, digamos, en la, en la meta, así por decirlo de alguna forma, que debemos alcanzar para llegar a cumplir con nuestra investigación. Luego tenemos los objetivos específicos. Un objetivo específico es la manifestación de un propósito, una finalidad y está dirigido a alcanzar un resultado, una meta o un logro asociado directamente a la naturaleza de la investigación. Como ya se señaló, es importantísimo tener estos objetivos específicos porque de alguna forma corresponde al desglose del objetivo general y el cual yo voy a establecer la forma de alcanzar el objetivo general. ¿Ok? Entonces, algunas recomendaciones generales. Esto incluye objetivo general y objetivo específico. Por ejemplo, se debería considerar lo siguiente. Deben estar redactados con claridad, deben comenzar con un verbo en infinitivo, deben ser alcanzables, deben contener además de la actividad una finalidad, deben estar dirigidos a la obtención de conocimientos, cada objetivo debe aludir a un logro. Es decir, cada objetivo debe aludir a un logro que nosotros nos propongamos. Es eh, claramente orientada hacia los objetivos específicos. ¿Ok? Una de las características importantes son cómo planteamos los verbos. Entonces, tiene que estar en un tiempo infinitivo, tanto objetivos generales como específicos. Acá tenemos algún ejemplo, el verbo analizar, calcular, diagnosticar, me estoy saltando, explicar, orientar, identificar, eh, situar. Entonces son todos estos
que tengo, digamos, dentro de la clasificación de objetivos generales que se pueden utilizar. Estos son ejemplos. Obviamente pueden haber más. ¿Ya? Inferir. Bueno, la terminación es ar, er, ir. ¿De acuerdo? No solamente está enfocado a lo que es la terminación ar. ¿De acuerdo? Verbos para objetivos específicos. Analizar, calcular, calificar. Bueno, esto va a ir de acuerdo al contexto que uno presente el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces es importante tenerlo claro. Tomar en cuenta los objetivos generales, eh, se plantea una estructura. Tenemos el verbo, infinitivo, qué cosa, para qué y el contexto, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo, dice la pregunta de investigación. ¿Cuánto es el aumento de bullying en la educación, en la unidad educativa? Y el objetivo general nos dice, por ejemplo, el verbo infinitivo, analizar, qué cosa, el aumento de bullying en la institución educativa que corresponde acá. ¿Para qué? Para mejorar el comportamiento de los estudiantes. Eso es claro y preciso que tiene que tener una estructura el objetivo general. Acá hay otro ejemplo y dice la pregunta de investigación, ¿cuáles son las razones que fundan las decisiones del profesor de integrar los dispositivos móviles en la práctica pedagógica? Entonces, acá se establece el siguiente objetivo. Establecer es el verbo infinitivo. eh, ¿Qué cosa? Las razones que fundan las decisiones del profesor de integrar los dispositivos móviles para, acá está, digamos, la práctica pedagógica. Esa sería la parte del para qué, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando uno redacta el objetivo. Espero que esto les sirva como una referencia, ¿ah? Respecto al objetivo específico o objetivos específicos, tenemos una estructura más o menos similar. El verbo, qué cosa, para qué o cómo y el contexto, ¿cierto? Siguiendo el ejemplo 1 anterior, se pueden plantear los siguientes objetivos específicos. El verbo, identificar. ¿Qué cosa? Los grupos de estudio. ¿Para qué? Para obtener información sobre el bullying de la unidad educativa. En el segundo ejemplo del objetivo específico. Recolectar sería el verbo. ¿Qué cosa? Datos mediante encuestas. Sería el cómo, ¿no? Para obtener información sobre el bullying de la unidad educativa. Sería el para qué. Y luego tenemos el ejemplo 2 que viene del ejemplo anterior. Tenemos identificar las áreas del saber en las cuales el profesor integra los dispositivos móviles de la práctica pedagógica. Identificar, ya sabemos que es el verbo, qué cosas las áreas del saber en las cuales el profesor integra los dispositivos móviles, el para qué en las prácticas pedagógicas. Y el otro objetivo específico sería determinar qué uso se le dan a los dispositivos móviles en las prácticas pedagógicas. Entonces, es un poco la idea de tener una estructura para complementar la redacción de los objetivos, que no es tan trivial, ¿no? Y esto es un punto fuerte dentro del proyecto. Si no está claramente especificado estos objetivos generales o objetivos generales y los objetivos específicos, no tenemos o no vamos a tener mucha claridad en lo que queremos hacer. Acá tenemos otra propuesta que está en el documento base, que también es importante revisar eh, y se complementa con la información anterior, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo donde considera la estructura verbo, infinitivo, acción central y propósito global. Ya habíamos hablado del verbo, el qué cosa es la acción central y el para qué, el propósito. Entonces acá tenemos
El ejemplo, mejorar el verbo, las habilidades de comprensión lectora en estudiantes de educación básica, que sería el qué cosa o la acción central, y el para qué, para potenciar su rendimiento académico en áreas transversales. Está bueno ese ejemplo, ¿no? Después viene objetivo específico, la misma cosa, verbo infinitivo, acción específica. Y bueno, acá hablamos de un propósito puntual, y es importante señalarlo, porque acuérdense que del objetivo general se desglosa el objetivo específico, y eso es importante señalar. Entonces, tenemos identificar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes mediante evaluaciones diagnósticas. El propósito global, es decir, identificar sería el verbo, los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, sería el qué cosa o la acción central. ¿Para qué? Mediante eh, evaluaciones diagnósticas. Y acá tenemos que coincide con lo que hablamos del para qué o del cómo. Entonces tenemos el mediante evaluación diagnóstica. O sea, acá ya no hablamos del el propósito puntual, sino que hablamos de cómo lo hacemos. Y también está y se está considerando en la otra estructura que se mencionó. Tenemos otro ejemplo. Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras enfocadas en la lectura crítica y analítica. Después tenemos el otro, implementar sesiones de lecturas guiadas utilizando textos narrativos y expositivos. ¿Ya? Evaluar el impacto de la estrategia implementada en el rendimiento académico de los estudiantes. Es más o menos la estructura. En algunos casos se reemplaza el para qué por el cómo, y que está muy bien. ¿Ya? Pero esa es la estructura básica que uno debería considerar. Otro elemento importante dentro de este planteamiento del plan de investigación es la justificación. La justificación debe aclarar cuáles serían los beneficios y los beneficiarios de los resultados que se van a obtener de la investigación. Eh, por otro lado, la justificación consiste en brindar una descripción de las razones por las cuales se considera válido y necesario realizar la investigación. Entonces, es un elemento bastante importante, lo cual no se debe tomar, digamos, como un aspecto trivial. Y es por eso que yo en algunos trabajos le insisto que deben profundizar un poco en detalle, sabiendo que a lo mejor el tema también da para justificar bastante, o sea, para hacer una buena explicación de las razones de por qué se plantea el tema, ¿cierto? Porque se quiere realizar la investigación de ese tema. Entonces, no es un elemento menor y hay que darle la importancia que corresponde, porque en el fondo nos da las razones de por qué tenemos que hacer la investigación. Y eso tenemos que explorar de acuerdo a los elementos que tenemos. Si uno conoce bien el tema, tenemos elementos para justificar. Y entonces, eh, por ejemplo, acá se dan algunos motivos que uno podría tratar de desarrollar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la justificación, ¿no? Aporta un nuevo enfoque o perspectiva sobre un tema o dentro de un campo del saber. Claro, si es así, hay que justificarlo. Que contribuye a la solución de un problema concreto en la área social, económica y ambiental, también. Que aclara las causas y consecuencias de un determinado fenómeno de interés, también. Que aporta nuevas herramientas o técnicas de investigación, también, y entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerse una pauta de qué cosas yo quiero resaltar en esta justificación. Entonces, para esto es válido considerar algunas preguntas. El problema es importante, ¿por qué? Es una cuestión básica. ¿Se beneficiará del conocimiento la comunidad, organizaciones e instituciones
ciudadanos que se producirá este conocimiento o con este conocimiento que se producirá. Hay que plantearlo. Los resultados llevarán a aplicaciones prácticas, también se puede plantear. Los resultados tendrán importancia teórica, si fuera el caso, ¿no? Los resultados ayudarían o ayudarán a modificar actitudes o prácticas en la emisión, recepción o consumo de medios. Son cuestiones generales, ¿no? Permitirá resolver algo que tenga incidencia o impacto también. Entonces, todos estos planteamientos van dentro de la justificación. Y vuelvo a repetir, de repente cuando los temas son muy, muy integrales, muy importantes, es válido hacer una buena descripción en la justificación. ¿Ok? Bueno, también es válido dentro de lo que es el trabajo de investigación, aparte de la justificación que ya mencioné, es establecer las limitaciones que puede tener dentro del desarrollo de la investigación. Entonces, este apartado se puede considerar acá o puede ser después de los resultados que uno piensa que puede obtener. Pero bueno, si es necesario tocarlo de nuevo, lo tocamos. Pero a mí me parece importante señalarlo debido a que las limitaciones son aspectos o condiciones que se identifican como posibles obstáculos para alcanzar los objetivos de una investigación. Además, tales limitaciones restringen o condicionan la validez, aplicabilidad y generalización de los resultados de un estudio o investigación. Entonces, ¿qué tipo de limitaciones podemos tener? Si yo recolecto mediante una técnica de recolección de datos, eh, digamos, información, yo tengo que tener en consideración que si la muestra utilizada es pequeña, los resultados no pueden ser representativos de la población en general. Y esto puede limitar la, digamos, la generalización de los hallazgos. ¿M? También lo otro que está muy en relación es el sesgo de información. Si los participantes no proporcionan información precisa o completa, pueden también sesgar la información que uno está buscando y al final repercutir en los resultados. Y otro aspecto importante son las limitaciones de los recursos. Si yo no tengo una, un presupuesto, por ejemplo, y tengo que realizar actividades importantes, esto me afecta directamente en la investigación y puede causar daño en lo que uno quiere profundizar y ampliar. Entonces es importante considerar eso. Aparte de otras limitaciones que también se pueden obtener, ya sea en el lugar que uno va a realizarla, eh, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social. Entonces hay que considerar todo eso. Ok, bueno, hasta acá llega esta presentación. Y bueno, quisiera también mencionar algunas cosas que he estado detectando, por ejemplo, en las tareas. Y hay estudiantes que no presentan a tiempo. Eh, yo he tenido bastante voluntad en, por ejemplo, en corregir, en ser flexible en algunos elementos que se solicitan en la tarea, pero sin embargo, lo que yo no, digamos, no transo es la puntualidad de la entrega. ¿Por qué? Porque uno y da el tiempo y lo da en algunos casos bastante amplio para que se entreguen esas tareas. Entonces, luego me aparecen tareas pasados 15 días, 10 días. Y esas tareas yo no las voy a corregir. Primero porque ya se le ha dado el tiempo pertinente y uno trata de abarcar de acuerdo a las actividades y considerando también la carga de estudio, de trabajo que tienen académicos, que sea amplia. Pero sin embargo hay estudiantes que no cumplen en esos tiempos. Entonces yo lo que puedo aceptar hasta un día que, digamos, del límite, pero más de eso no. Entonces, ya
eso ya lo he mencionado con algunos estudiantes. Cualquier cosa que pase ese límite, tienen que hablar y comunicarse con la coordinadora de la carrera. Y ella, si le da la autorización, bueno, ahí yo puedo, con la autorización de ella, revisar esas tareas. Y eso está, digamos, eh, incluido tareas, foros, estas preguntas de test que se hacen también, eh, los ensayos y los videochats también, todo lo que implique que yo tenga que revisar. Porque ustedes colóquense en el caso mío, yo tengo alrededor de 90 estudiantes eh, que tengo que revisar cada uno de las tareas y todas las actividades que nosotros tenemos. Entonces, eh, yo lo que voy a proceder, y he estado procediendo, y así lo he hecho anteriormente, respecto a si ya se pasan del límite del periodo que tienen que entregar, tienen que hablar o comunicarse con la coordinadora de carrera. Si ella autoriza, ahí yo procederé a revisar. Si no, no. Así que ese es el mensaje que les puedo eh, mencionar, porque ya me he dado cuenta que hay algunos estudiantes que caen en eso y hay que bueno tener, digamos, la claridad y cómo se debe actuar. Bueno, por otro lado, ya dejando de lado el tema eh, de clases, de académico, les quiero enviar un saludo, que pasen muy bien esta fiesta de fin de año, eh, que el año que viene, 2025, sea de mucha bendición en todos los sentidos, familiar, académico, laboral, en todo, ¿ah? Y que la pasen muy bien. Siempre va a haber una disposición mía a poder estar, digamos, eh, solucionando alguna situación, pero que sean dentro del reglamento que corresponde, no fuera del reglamento. Acá yo siempre he tenido la disposición, pero siempre considerando las normas internas para que se cumplan de buena forma. Fuera de eso, yo ya ahí yo me declaro incompetente y, como les mencioné, está la coordinadora para pronunciarse si se puede o no se puede. Dicho eso, un feliz año 2025 y que pasen muy bien. Chao, chao.